Bueno, todo depende de cómo se mire, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de ángulos horizontales y verticales en la topografía. Eh, bueno, para poder explicar hice esta maqueta que consta de las posiciones respecto de un topógrafo, respecto de cualquier persona que se encuentra de pie sobre el planeta Tierra, con un instrumento de medición. Entonces vamos a tener ángulos horizontales que los vamos a ver de forma horizontal, ¿cierto? Me va a marcar este equipo, yo lo puedo mover en un sentido horizontal, igual que el horizonte del mar, ¿cierto? Y voy a tener unas nomenclaturas, ¿cierto? Y que me voy a referenciar con una brújula que me va a dar el norte magnético, ¿cierto? Y ahí ocupo la rosa de los vientos, donde tengo norte, sur, este y oeste, para poder referenciarme respecto de una posición, ¿cierto? Una orientación. Y luego tenemos los ángulos verticales, que los ángulos verticales se van a medir respecto de la altura. A ver, cuando nosotros tenemos a las 12 del día, en cualquier parte del mundo, ¿cierto? A las 12 del día en su zona horaria, el Sol está en formato cenital, ¿cierto? Sobre la cabeza del objeto o de la persona, ¿cierto? En este caso es un objeto que esta máquina va a estar a las 12 del día en forma cenital. A eso se le llama cenital, desde arriba. Y aquí vale 0 para el cenital, ¿ya? Entonces, vamos a tener ángulos verticales y horizontales. Se miden de forma diferente, se llaman de forma diferente y tienen diferentes eh, tipos de medida, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero de los verticales, ¿cierto? Aquí estamos hablando de taquimetría. Esto puede ser un taquímetro o una estación total. Este equipo gira en el sentido horizontal, así, ¿cierto? Como esto, así. Va a girar de esa forma. Y también va a girar en ese sentido, hacia arriba y hacia abajo, y con eso va a poder tomar los ángulos cenitales. Entonces, los ángulos cenitales van a tener diferentes, o sea, perdón, los ángulos verticales van a tener diferentes nombres dependiendo de dónde se mire. O depende de dónde mire, todo depende. Entonces, tenemos ahí los ángulos cenitales, vamos a sacar la maqueta, ¿cierto? Para centrarnos netamente ahí en la posición de una persona que está ahí. Vamos a dejar ahí. Y él tiene el ángulo cenital arriba en 0, ¿cierto? Con el sol. Si yo inclino el equipo hacia abajo, ¿cierto? Que es como me lo entregan estos taquímetros, ¿cierto? Que es el ángulo vertical que me lo entrega en cenital. Por ejemplo, me va a entregar 30 grados en cenital. ¿Ya? Y eso se anota como 30 grados, pero con la especificación de que es cenital. ¿Ya? También se pueden llamar en ángulos nadirales cuando se miden desde abajo hacia arriba, ¿cierto? En esta dirección, así. Y en taquimetría también se ocupa mucho lo que es los ángulos de elevación o de depresión. Y estos se miden respecto de un horizonte. Entonces, los que están hacia arriba se van a llamar elevación. Y los que se miden desde aquí hacia abajo se van a llamar depresión. ¿Por qué? Porque estos problemas matemáticos de la vida real, ¿cierto? Se trabajan con figuras como por ejemplo un edificio. Entonces este edificio, vamos a dar cuenta de que este edificio, yo lo que voy a necesitar es tomar, por ejemplo, los ángulos desde aquí hacia abajo. Y ese ángulo se va a llamar de depresión. El ángulo desde ahí hacia arriba, desde el horizonte hacia arriba, se va a llamar elevación. Y si yo me coloco acá abajo, que para que se vea la cámara, ahí tengo el cenital en 0 y lo que baje va a ser el ángulo cenital. Esos son ángulos verticales. Me sirven para la taquimetría, se ocupa mucho, ¿cierto? Con un instrumento que se llama taquímetro, también con estación total. Ambos permiten calcular ángulos verticales y horizontales. Entonces teníamos los ángulos verticales, ¿cierto? Que se van a medir en este sentido respecto de cómo está este caballero parado ahí. Y ahora vamos a medir los
verticales, que los verticales se medirían de esta forma, como un plano de planta. El plano horizontal se ve desde perfil y se grafica en perfil, ¿ya? Se grafica desde costado, ¿cierto? Como una alzada o como un perfil, ¿ya? Puede ser longitudinal o transversal. Y ahora vamos a ver cómo se ven desde planta, ¿cierto? Se vería así. ¿Ya? Entonces, tenemos que esos son los ángulos horizontales y el personaje en cuestión está mirando directamente hacia el norte. El norte está aquí, ¿cierto? Entonces, ahí tiene un ángulo que se desplaza hacia acá en este vector. Este es un vector y mide 30 grados, ¿ya? Desde el norte mide 30 grados. Ahora tenemos otro desde el este, que hacia el norte mide 30 grados y tenemos tres ejemplos. Y tenemos uno rojo, tenemos uno negro, uno azul y uno rojo. Y el rojo representa un ángulo en 30 grados en dirección del este hacia el sur, ¿ya? Entonces tenemos tres tipos de grados diferentes. Lo voy a colocar así para que se pueda ver mejor. Y ahora lo vamos a ver de esta forma, ¿cierto? Como se puede medir cualquier plano. Un plano lo pueden medir de esta forma, lo pueden ver, o de esta, va a depender de cómo lo miren nomás. Sin embargo, va a representar lo mismo, horizontales. Entonces tenemos el norte hacia allá, el este, oeste y sur. Vamos a poner algo aquí para que se pueda ver mejor. Ahí. Ya, entonces, está un poco doblada la hoja, pero para que se entienda. Ya, entonces tenemos 30 grados desde el norte hacia el vector A, pongámosle que el primero, el negro, y tenemos 30 grados. Aquí las nomenclaturas de ángulos se llaman azimut y rumbos. Vamos a ver primero los azimut, que son los más simples de entender, y se miden desde el norte en 0, ¿cierto? 360 grados en sistema sexagesimal o 400 en sistema centesimal. Vamos a tener desde el norte, vamos a especificar.